Gracias. Bueno, voy a hacer un resumen entonces breve de lo que expliqué para que los que no pudieran asistir puedan ver este video. Bien, entonces lo que estaba explicando es que la carga horizontal se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque básicamente tú lo que haces es defines cuál es el orden de prioridad en tus tareas que tienes que hacer y tú cargas todas las operaciones de esa tarea antes de empezar recién a asignar, por ejemplo, una segunda tarea o una tercera tarea, etcétera. Siempre hay un orden de secuenciación lógico, digamos. Y bueno, más adelante en la clase vamos a ver más tipos de órdenes de secuenciación. Vamos a ver que hay órdenes que son dinámicos y otros órdenes que son de secuenciación que son estáticos. Y vamos a ver esas diferencias, pero primero, lo primero que hay que entender es que hay que tener un orden, y en este caso en particular el problema planteaba que el orden era alfabético, o sea, en el fondo que primero había que priorizar hacer la tarea A, después la tarea B, y así sucesivamente. Entonces, estos numeritos que aparecen como subíndice acá indican cuál es la secuencia, digamos, en qué orden fueron siendo cargadas a las máquinas, a la capacidad de las máquinas, esas tareas, esas actividades. Y en particular en la orden A, como dice que primero tiene que pasar por la máquina 1 y se demora 2 horas, esa es la primera operación que uno debe cargar. Y como el programa está vacío, porque en ese momento no has cargado nada, tú partes entonces el lunes a las 9 de la mañana haciendo la operación 1 de la tarea A en la máquina 1. Luego, la tarea A tiene que pasar a la máquina 3 o al centro de máquina 3, y en el centro de máquina 3 demora 4 horas de tiempo, y eso se puede hacer recién una vez que quede lista la operación 1, y la operación 1 queda lista el mismo lunes, pero a las 11 de la mañana, así que ahí parte a procesarse a la máquina 3, y como son 4 horas, termina el día siguiente. Y el día miércoles queda disponible ya para hacer la última operación, que es pasar por la máquina 2, y en la máquina 2 demora 4 horas más, así que ahí se cargan. Así que el día jueves a las 10 de la mañana, ¿no es cierto?, vendría siendo su completion time de la tarea, ¿no? En ese momento está lista la tarea para ser entregada. Después cargamos la tarea B. La tarea B tiene este orden de secuenciamiento, 2, 1, 3. Entonces primero parte por el centro de máquinas 2, donde demora 6 horas. La pregunta entonces es, ¿qué tan pronto puede comenzar, ¿no es cierto?, a procesarse la tarea B, dado que ya hay ciertos horarios restringidos porque ya fue cargada las actividades de la tarea A. Entonces, aquí lo que uno observa es que lo más pronto que puede ser sería justamente el lunes a las 9 de la mañana, pero por casualidad, porque nos quedó justo el espacio para hacer 6 horas seguidas de uso de esta máquina para procesar esa tarea B. Y por eso va como un numerito 4. Después pasa a la máquina 1, esa es la segunda operación de B, por eso se carga acá y sería un B5, y esto requiere de 2 horas. La máquina 1 requiere 2 horas. Y después pasa a la máquina 3 y requiere de 3 horas. ¿Ya? ¿Y cuándo queda listo para pasar la máquina 3? El día miércoles a las 11 de la mañana. Entonces ahí la cargamos, 1 hora acá y otras 2 horas del día jueves. Entonces esta tarea, por ejemplo, la tarea B, queda lista para ser entregada el jueves a las 11 de la mañana. ¿Sí? Ese es su tiempo de completación, por así decirlo. Um, repito por Profesor, si acaso, sí, dígame. entonces aquí lo que voy entendiendo, primero me fijo en las primeras máquinas de todas las tareas que van utilizando, las asigno, ellas son la prioridad y después recién avanzo a la segunda máquina que utilizaría cada una y las voy ordenando también. Claro, lo que pasa Ese es que tú sería tienes el... que respetar, el orden de secuenciamiento interno que tiene cada una de las órdenes de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, si estas máquinas fueran, no sé, pulido y después ensamblaje final, tú no podrías hacer el ensamblaje final, o sea, antes que el pulido, ¿no? O el pulido no lo podrías hacer después del ensamble final, digamos. Entonces, básicamente es eso, o sea, cada tarea tiene su uso de máquinas en un orden en particular, estos son los que se llaman job jobs, todas las tareas sí pasan por las mismas rutas, o sea, perdón, pasan por las mismas máquinas o centros de máquinas, pero en orden diferente, ¿no? Y hay que respetar eso, o sea, una tarea no puede empezar a hacerse en una máquina sin que no ha terminado antes su procesamiento anterior, ¿no? Por ejemplo, aunque yo quiera, la tarea C no puede empezar en la máquina 1 porque su primera operación es pasar por la máquina 3. Y mientras que no pase por la máquina 3, no puede pasar por la máquina 1. Profe, ¿y esto hay algún algoritmo para hacerlo más, Sí, así como muchos. se podría? Uf, hay todo un mundo en scheduling, sí, sí existen. Bueno, de hecho lo que estoy explicando es eso, el algoritmo. Ya, profe. Gracias. ¿Mm?
Pues bueno, esto entonces es lo que es carga horizontal. Ahora vamos a ver algo que es un poco más difícil, que es carga vertical. ¿Ya? La diferencia de carga vertical con carga horizontal es que aquí el propósito es utilizar la máxima, o sea, de la manera más eficiente posible el recurso máquina, ¿no? Vale decir, tratar de que las tasas de utilización sean 100% siempre. Ese es el principal propósito. Y por lo tanto acá hay una cierta prioridad, por supuesto, de las tareas, pero no es que tú tengas que cargar todas las operaciones de cada tarea para completar esa tarea en particular primero, como hacíamos en carga horizontal, sino que acá la prioridad es usar las máquinas. Entonces, básicamente el enfoque es el siguiente, les voy a explicar. Entonces, uno parte el día lunes, ¿no es cierto?, en la máquina 1 a las 9 de la mañana y se pregunta, ¿qué tareas puedo cargar el día lunes a las 9 de la mañana, ¿no es cierto?, en esa máquina 1? Entonces tú vas acá a digamos, a la información del orden de tareas y dice, mira, las únicas tareas que pueden pasar como primera operación por la máquina 1 son la tarea A y la tarea D. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál tiene prioridad? Porque las dos están listas para ser programadas, ¿cierto? Entonces aquí entra a jugar el criterio que nos dicen en el enunciado que la prioridad es por orden alfabético. Entonces vamos a asignar primero la A y después eventualmente la D, porque tiene prioridad la A. Entonces tú asignas la tarea 1 al centro de máquinas 1 el día lunes a las 9 de la mañana y demanda de 2 horas. Así que esta es la primera operación que se carga. Después que hicimos eso, porque acá tenemos que tratar de programar, digamos, de manera como simultánea en el tiempo, ¿no? Entonces, luego de esto, de esto que hemos cargado, tenemos que ver a las 9 de la mañana del lunes qué está disponible para ser cargado en la máquina 2. Entonces, en la máquina 2, la única tarea que puede empezar al tiro en la máquina 2 es la tarea B. Entonces, por lo tanto, tiene prioridad y se carga la tarea B en la máquina 2 y se asignan las 6 horas. Básicamente eso. Después pasamos el día lunes a las 9 de la mañana, ¿no es cierto? Nuevamente preguntamos qué tareas pueden ser programadas el lunes a las 9 de la mañana en la máquina 3. Y si nos vamos acá, hay dos tareas cuya primera operación es pasar por la máquina 3, ¿no? La C en la máquina 3 y la E por la máquina 3, ¿ya? Nuevamente, ¿cuál tiene prioridad? Bueno, el criterio de prioridad en este caso es simplemente alfabético, por lo tanto se carga primero C e E, ¿ya? Pero cualquiera de los dos podía haber sido cargada. Y la C, ¿cuánto requiere? Según lo que dice acá, la tarea E en la máquina 3, perdón, la tarea C en la máquina 3 requiere de 4 horas, ¿no? Entonces se cargan 3 horas del día lunes más 1 hora del día martes. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Ven que el enfoque es distinto, ¿no? Y los numeritos son diferentes. Sí, Profe, profe. Ya. profe, Ya. profe, una consulta. Lo que es distinto sería como que yo tengo que usar las máquinas, antes yo usaba las máquinas como de corrido por orden. O sea, en el fondo, ¿por qué se llama una carga horizontal y la otra carga vertical? Es porque en la horizontal como que tú intentas llenar las máquinas así, con el propósito de cargar, o sea, de cargar tarea a tarea. La que tiene mayor prioridad carga todas sus operaciones y después partes con la segunda tarea que tiene más prioridad y cargas todas las operaciones. Esa es un poco la lógica. En cambio, en carga vertical, si tú te das cuenta, uno empieza a ver día por día, hora por hora, cuál es la disponibilidad que hay y cuáles son las operaciones dentro de las tareas que se pueden asignar en ese momento. Ah, ya, profe, gracias. Entonces, si te das cuenta, es mucho más eficiente el uso, porque, por ejemplo, los espacios vacíos que quedaron acá o desperdiciados son mucho menos. O sea, quizás lo que más se nota es el viernes en la mañana en la máquina 1, que está vacía totalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, acá las tareas están listas el lunes y en el caso anterior estaban las tareas listas el día miércoles recién, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, uno también acá puede sacar indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuál es la tasa de utilización de las máquinas en particular, ¿no es cierto? Para la máquina 1, para la máquina 2, etcétera. Y eso se mide en el fondo como de todas las horas disponibles que tenías hasta que terminaste. Por ejemplo, terminaste acá el día lunes a las 12 del día, ¿no es cierto? De todas esas horas que tenías disponibles, ¿cuántas usaste? Entonces es una proporción, ¿no? En el fondo, por ejemplo, si uno ve acá, acá se usaron todas las horas, así que hay 3 por 4 son 12. 12 más los que están acá serían 2 más, serían 14. Entonces usaron 14 de un total de 15 más 3 serían 18, ¿no? Entonces 14 de 18. Y eso, ese cociente te da un porcentaje y esa es la tasa de utilización correcta de la máquina. Bueno, y así para cada máquina, ¿no?
Ese es un poco el concepto. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho la tarea A, la tarea B y la tarea C, ¿no es cierto? En el fondo que hemos cargado el día lunes a las 9 de la mañana para cada una de las máquinas, tenemos que ir viendo el horario, cuál es el más próximo horario que queda disponible. Entonces el horario más próximo disponible es el día mismo lunes, pero a las 11 de la mañana. Entonces nos preguntamos, el día lunes a las 11 de la mañana, ¿qué tarea puede ser cargada? Entonces, para ello, uno tendría que ver, por ejemplo, decir, ok, veamos qué tareas tienen a la máquina 1 como primera tarea o qué tareas eventualmente tienen la máquina 1 como segunda, ¿no? Y si es que esas tareas que tienen la máquina 1 como segunda ya fueron hechas o no fueron hechas. Entonces, por ejemplo, la tarea B tiene como máquina 2, ¿no es cierto? La máquina 1, o sea, como orden de procesamiento 2, perdón, quise decir pasar en segundo lugar por la máquina 1, pero para eso primero tiene que pasar por la máquina 2, y la máquina 2 se va a demorar 6 horas, 6 horas, claro, entonces en el fondo recién está el día miércoles, así que el día lunes ahí no va a estar disponible. La C también, en segundo lugar, pasa por la 1, pero primero pasa por la máquina 3, y la máquina 3 demora 4 horas, recién está disponible el martes, así que al final, si uno empieza a descartar o darse cuenta, la única máquina disponible, o sea, perdón, la única tarea disponible que puedo cargar el día lunes a las 11 de la mañana es la tarea D, ¿ya? Y por eso entonces esa tarea la asigno, o la cargo, que es el concepto, ¿no? La cargo en la máquina 1 y cuántas horas requiere, dice acá que son 3. Entonces, una de esas horas la hace el día lunes y otras 2 horas la hace el día martes. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Se hace esto con todas las tareas. Y lo importante acá a considerar, sí, es que, por ejemplo, en la máquina 3 sucede un fenómeno interesante, y que es que en la máquina 3, el día miércoles, perdón, el día martes, a las 10 de la mañana, cuando yo quiero cargar acá, tengo dos posibilidades. La A ya está disponible porque tuvo su primera operación y debe pasar por la máquina 3, pero también está disponible la E, que la E recién no la seleccionamos porque tenía prioridad la C, ¿ya? Entonces, si uno asigna la A, te queda este scheduling, que es el que corresponde, porque había que hacer un orden de prioridad según un orden alfabético, ¿no es cierto? Pero alguien podría decir, no, pues profe, carguemos mejor la E, porque la E lleva más rato esperando, desde el lunes a las 9 de la mañana está lista para ser procesada acá y la estás nuevamente retrasando, ¿no es cierto? No la estás asignando, y además que es cortita. Bueno, si hacemos eso, queda este scheduling. Y si hacemos eso, es mucho más eficiente porque efectivamente ahí alcanzaríamos a, ¿cómo se llama esto? A tener todas las tareas hechas durante la semana, ¿no? Pero eso no es algo que a priori uno pueda saber de antemano, ¿no? Sino que hay que ir testeando efectivamente cómo cargas y cómo cambian. Al final esto es un problema combinatorio, ¿no? Básicamente eso. Así que eso es lo que le quería explicar como ejemplo, ¿sí? Tiene un ejemplo y pudimos ver un poco en qué consiste la carga horizontal, ¿no es cierto? La carga vertical, cuál es la diferencia entre ellas y cómo se trabaja. Mañana en ayudantía deberían ver algunos otros ejercicios de esto para profundizar. Dudas, preguntas por si acaso. Sé que hay algo que... Profe, yo tengo una duda. Dígame, Em, Catalina. por ejemplo, el miércoles, ¿por qué la tarea A se carga a las 11 de la mañana y no se puede cargar a las 10 de la mañana? El día miércoles, ¿esto? Ah, pero dice en la Claro, máquina pero en la 2, máquina 2, claro. porque recién está disponible ese día, po. O sea, en la máquina 3 empieza el martes, pero son 4 horas, ¿no es cierto? En la máquina 3 son 4 horas, parte el día martes a las 10 de la mañana, usa de 10 a 11, de 11 a 12, continúa el miércoles de 9 a 10 y de 10 a 11, y ahí a las 11 recién está disponible para pasar a una siguiente máquina o una siguiente secuenciación, si lo quiere ver, a un siguiente Ah, procesamiento. Entonces recién empieza ahí a cargarse. ya entendí, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda o seguimos con la clase? Bueno, igual gracias a quien me dijo que grabara la clase, ahora está grabada, así que voy a revisarlo después esta explicación, ¿no? Y bueno, y tienen la solución acá, así que saben a qué tienen que llegar, pues pueden practicar en sus cuadernos o en su Excel, como quieran. Bien. Además de lo que es carga, ¿no es cierto? Tipos de carga finita, carga infinita, y en particular carga horizontal y carga vertical, tenemos también que al momento de secuenciar otras opciones a considerar que son de alguna forma lógicas,
y que tiene que ver con programación hacia adelante y programación hacia atrás, ¿no? Básicamente la programación hacia adelante como concepto es que tú empiezas de forma a programar tan pronto como tú puedas, y la programación hacia atrás, básicamente la característica que tiene es que uno se enfoca en cuáles son las fechas de entrega comprometidas y de ahí hacia atrás empieza a programarlo. Entonces, básicamente eso. Generalmente la programación hacia adelante, como dice aquí, frecuentemente resulta en la acumulación de inventario de trabajos en proceso, porque lo que pasa es que tú estás tratando de empezar todo al tiro, ¿no? Es como empezar todas las máquinas, todas las tareas al tiro, entonces mucho trabajo en proceso que se hace, ¿ya? Y esa es una consecuencia de este tipo de programa o de enfoque de programación. En cambio, la programación hacia atrás, lo que ocurre es que los productos podrían no estar disponibles al momento en que se necesiten el programa, y es básicamente porque tú estás programando desde la fecha de entrega hacia atrás, digamos, ¿no? Entonces te queda como un desorden de cuándo es que finalmente va a empezar a ser procesada esa tarea. En la práctica, la verdad es que se usa una mezcla de ambas cosas. Como dice aquí, en la práctica se emplea una combinación de estos métodos hacia adelante y hacia atrás, para tratar de hacer un equilibrio más o menos razonable, ¿no? ¿Equilibrio entre qué cosa? Entre lo que se puede conseguir, digamos, y la fecha de entrega que tenemos comprometidas con los clientes. El MRP es un ejemplo de un sistema de programación hacia atrás, porque tú partes de cuándo tiene que estar listo el pedido, ¿no es cierto?, o satisfacer la demanda en el periodo respectivo, y empiezas a planificar hacia atrás para ver cuándo es lo que requieres liberar las órdenes y todo eso, ¿no? Hay algunas ventajas y desventajas de programación hacia adelante y hacia atrás, y eso es lo que queremos ilustrar un poco en esta lámina. Por ejemplo, la programación hacia adelante, bueno, aquí están las ventajas, la verdad, básicamente. Una de las ventajas es que tiene una alta utilización de mano de obra. Básicamente todos los trabajadores siempre empiezan con trabajos y en el fondo se mantienen ocupados. Y es por lo que les decía, ¿no? Porque tú liberas todas las órdenes al tiro de una, entonces tienes todo el taller lleno, usado o sobreutilizado incluso. En cuanto a programación hacia atrás, uno de los beneficios, de las ventajas, es que tiene bajos costos de material. Los materiales no son usados hasta que deben serlo. Básicamente, efectivamente, tú programas cuando realmente requieres la entrega, entonces el material lo usas solo en el momento que lo vas a necesitar, y lo que hace en el fondo es que se retrasa el valor añadido, o sea, el valor que tú le vas a añadir al producto que estás haciendo hasta el último momento, que es el momento en que lo confecciona. Básicamente eso ocurre. Como ventaja también de programación hacia adelante es que es flexible, básicamente el punto de vista que hay holguras de tiempo en el sistema que permiten hacer cargas de trabajo inesperados. Claro, es flexible porque tú, como intentaste comenzar todo lo antes que pudieras, efectivamente es muy probable que muchas tareas las estén incluso hechas mucho antes de las fechas de entrega comprometidas. Entonces tienes holguras para cosas inesperadas, como que tengas una falla en una máquina y hay que hacer alguna mantención o lo que sea, ¿no? O que te lleguen tareas nuevas. Otra ventaja, pero en este caso de la programación hacia atrás, es que hay una menor exposición al riesgo en caso del cambio de la programación por parte del cliente. Vale decir, si un cliente dice, no, mira, sabes que no me la entregues el miércoles, te espero hasta el viernes, no hay problema. Eso no tiene mayor impacto dentro del taller, porque en el fondo tú, de hecho, dilatas un poco las operaciones más hacia la derecha, y en el fondo en ese sentido igual puedes cumplir con el cliente sin mayor problema. Otra cosa importante de la programación hacia atrás es que tiende a enfocarse la operación en las fechas de entrega del cliente. Justamente esa es la característica que tiene, y por eso podría ser como una ventaja, ¿no? En el sentido de que te garantiza de alguna forma que vas a cumplir con esa fecha. Vamos a ver un ejemplo. Dice lo siguiente: hay una tarea que está prevista para ser entregada a finales de la semana 12. Se requiere un plazo de 2 semanas para la adquisición del material, 1 semana para la ejecución de la operación, 2 semanas para la operación 2, 1 semana para la ejecución de la operación 1, 2 semanas para la ejecución de la operación 2 y 1 semana para el montaje final, ¿no? Entonces, una cosa es como el lead time, o cuánto tiempo demora hasta que lo adquiero el material, luego pasa por una operación 1, luego una operación 2 y luego el ensamblaje final, ¿no? Además, se permite 1 semana de tiempo de tránsito antes de cada operación, ¿no? O sea, hay que considerar que hay 1 semana entre que se mueve de una operación a la siguiente, ¿no? Entonces nos piden ilustrar el programa respectivo usando los métodos de programación hacia adelante y hacia atrás. Entonces acá tenemos la ilustración que este libro nos proporcionó.
Y en el fondo, acá ustedes tienen el horizonte de tiempo, todas las semanas, desde la 1 hasta la 12. Si nosotros hacemos la programación hacia adelante, básicamente tenemos 2 semanas en que se obtiene el material, hay una semana de movimiento, por así decirlo, que se considera, luego en la semana 4 parte la operación 1, que dura una semana, después viene una semana de movimiento, pasa la operación 2, que son 2 semanas, una semana de movimiento, y viene el ensamblaje final. Entonces tú al comienzo de la semana 10 tienes lista esta orden. Si tu fecha de entrega comprometida con el cliente fue la semana 12, entonces la programación hacia atrás comienza desde acá. Tú colocas aquí, dice, esta semana, ¿no es cierto?, va a terminar el ensamblaje final, hay una semana a considerar de traslado, digamos, de una operación a otra. Acá están las 2 semanas de operación de la operación 2, una semana de traslado nuevamente, una semana de la operación 1, una semana de traslado nuevamente y 2 semanas para la obtención del material. Entonces, si se dan cuenta, acá la diferencia es que el trabajo se empieza a hacer al comienzo de la semana 4 recién, y se entrega en la fecha comprometida, y acá la diferencia es que se empezó al tiro, por así decirlo, en la semana 1 y está lista en la semana 9. ¿ya? Obviamente hay algo acá que no hemos contado o no hemos considerado, pero eventualmente es importante considerar, es el hecho de que si tú recién lo vas a entregar en la semana 12, o tu cliente, por ejemplo, recién te lo va a ir a buscar al taller en esa semana, tú tienes que considerar que vas a tener 3 semanas de inventario, y vas a tener que pagar por el inventario por mantener ese producto en inventario. ¿ya? Por lo tanto, obviamente tiene un costo el tomar este tipo de política, ¿no? Que en el fondo, salvo que te hayas puesto de acuerdo con el cliente y puedes entregar tu vehículo, bueno, tu producto final, puede ser un vehículo, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? Si es que es así, puede ser entonces que no tengas que pagar ese inventario. Pero ese es un aspecto que deben considerar ustedes como tomadores de decisiones. Bien, lo que vamos a ver ahora son las reglas de secuenciación. Nosotros en el ejemplo anterior que vimos, carga vertical y carga horizontal, solamente dijimos que la prioridad era simplemente un orden alfabético, lo cual en la realidad por supuesto que no es así. Así que lo que vamos a ver acá son distintas reglas de secuenciación, o también lo que en inglés se conocen reglas de despacho, o bueno, también eso, ¿no? Como dispatching rules. Entonces, básicamente la secuenciación, ¿qué es lo que hace dentro del scheduling? Es determina en qué orden se van a realizar las tareas en cada máquina. Básicamente, cuál es el orden de procesamiento. Entonces, por ejemplo, dice acá, suponga que han sido asignados 10 pacientes a una clínica para recibir un tratamiento. La pregunta clave aquí, bueno, ¿en qué orden deben ser tratados? ¿Se debe dar prioridad al primer paciente que llegó o a aquel que necesita un tratamiento de urgencia? Entonces, los métodos de secuenciación lo que permiten es esto, ¿no? Tomar decisiones en función de ciertos objetivos que tú establezcas. Entonces, las actividades de secuenciación se identifican estrechamente con la programación detallada, la programación de piso, que es lo que estamos viendo en este capítulo, ya que especifica el orden en que las tareas serán procesadas en las diferentes máquinas. El despacho propiamente tal, ¿no es cierto?, se ocupa de iniciar los procesos y se da la autorización necesaria para iniciar una tarea en particular que ya haya sido planificada en ruta y programación. O sea, he tenido cuál es la ruta específica y cuál es el programa que debe hacerse. Para iniciar este trabajo se entregan las órdenes e instrucciones esenciales. Por lo tanto, la definición de despacho es la liberación de órdenes e instrucciones para el comienzo de la producción de un artículo de acuerdo con la hoja de ruta y en las cartas de programación respectivas. ¿no? Entonces, las funciones de despacho incluyen implementar el programa de manera tal de que se conserve cualquier prioridad asignada, ¿no es cierto?, en la fase de planificación, y también trasladar materiales requeridos desde las bodegas a las máquinas, dependiendo de los recursos que se requieran para hacer el procesamiento de cada operación. También necesitamos autorizar a las personas, ¿no es cierto?, a realizar el trabajo al pie de la letra, tal como está en el programa, distribuir la carga de las máquinas y las cartas de programación, hojas de ruta, etcétera, o sea, en el fondo coordinar toda la logística asociada interna en la planta o en el taller, como le quieran llamar, emitir las órdenes de inspección, indicar el tipo de inspección en varias etapas, etcétera, y realizar pedidos de herramientas, plantillas, dispositivos, en fin, todos los recursos que se necesiten para coordinación. Entonces ahora vamos a ir a ver las reglas de despacho propiamente tal. Entonces los talleres, como decíamos antes, tienen en general muchas tareas que tienen que ser asignadas o procesadas, y por lo tanto tiene que tener algún criterio para decidir de qué orden las procesa, ¿no? Entonces, el método principal para despachar las tareas es un conjunto de reglas que generalmente se llaman reglas de despacho o de prioridad, las cuales son directamente simplificadas a través de heurísticas, ¿no?, para determinar la secuencia en la cual las tareas deben ser procesadas.
el uso de estas reglas de despacho o de prioridad intentan formalizar las decisiones de un experimentado despachador, ¿no? De hecho, se sabe que la heurística en general son secuencias lógicas que parten del conocimiento de una persona experta porque lleva muchos años haciendo lo mismo, entonces ella entiende cómo funciona el proceso y cómo es la forma más eficiente. Entonces, en el fondo es eso, ¿no? La heurística intentan de alguna forma capturar ese tipo de experiencia. Dentro de las reglas más conocidas está el tiempo de procesamiento más corto, o Shortest Process Time, ¿no es cierto? SPT. Primero en llegar, primero en servirse, o First Came, First Serves. Fecha de entrega más próxima, el Earliest Due Date. Y el tiempo de procesamiento más corto, por ejemplo, Longest Process Time, ¿no? Entonces a veces tú podrías querer priorizar, mira, la tarea que más se va a demorar en esta máquina, esa la voy a hacer primero. O otra persona podría decir, no, no hagas esa, haz la que menos se va a demorar, menos tiempo, ok, SPT. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver. Ahora, estas reglas son interesantes porque pueden ser clasificadas de distinto tipo. Hay algunas reglas que son estáticas o que son dinámicas, y hay otras reglas que son locales o que son globales. Vamos a explicar un poco esos conceptos. Las reglas estáticas, la característica que tienen es que una vez que ustedes definen cuál es la regla de prioridad, eso no cambia a lo largo del tiempo en la planificación que están haciendo, ¿sí? O sea, en su carta Gantt o en su programa, en su schedule, no va a cambiar, digamos, esa regla porque quedó tal cual, por eso se llaman estáticas, ¿ya? Por ejemplo, una regla estática, para que les puede quedar bastante claro, digamos, es el earliest due date. ¿Qué significa eso? Significa cuál es la fecha de entrega más próxima, ¿no? O sea, sería la traducción de esa regla. Y la fecha de entrega más próxima, ¿qué significa? Que ustedes cuando van a programar, ustedes dicen, ah, mira, la tarea A tiene que estar lista para el lunes, ah, la tarea B tiene que estar lista para el viernes de esta semana, chuta. La tarea C tiene que estar lista para el martes. Entonces tú le das prioridad a la B, por ejemplo, porque tiene que estar lista esta semana, ¿sí? Pero una vez que define esas prioridades, como son fechas comprometidas con el cliente, esa regla queda tal cual, pues, o sea, la prioridad va a ser así, primero se va a hacer esa tarea, la B, ¿ya? Y así, bueno, dependiendo de cómo se entreguen las siguientes, ¿no? Así que por eso se llaman reglas estáticas, porque una vez que tú las defines, no cambian en el tiempo de la programación. En cambio, las reglas dinámicas, como el nombre lo señala, son dinámicas, por lo tanto hay un índice de prioridad que es función del tiempo actual en el que estás programando, ¿ya? Y por lo tanto esas reglas van cambiando constantemente durante el tiempo de la programación, ¿ya? Por ejemplo, la regla LWKR, que significa Least Work Remaining, es dinámica, ¿sí? O sea, en el fondo es el menor trabajo que te queda remanente, ¿no? Es dinámica porque a medida que tú vas avanzando en el tiempo, el trabajo que te queda por hacer, cuántas horas te queda para terminar la operación, etcétera, va cambiando, pues. Entonces por eso es dinámica. Como dice ahí, dado que el tiempo de procesamiento remanente decrece a medida que las tareas progresan a través del taller, ¿no? Entonces las reglas basadas en la holgura también, lo que es los slack, también son reglas que son del tipo dinámicas. Y bueno, vimos reglas estáticas y dinámicas. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre locales y globales, ¿no? Cuando hablamos de locales es porque la regla se enfoca propiamente tal en una máquina en particular y eso quiere decir que impacta solo a esa máquina. En cambio, cuando hablamos de globales es porque la regla impacta al taller completo, digamos, o al sistema completo, vale decir a todo el conjunto de máquinas involucradas en las tareas que deben realizarse. Entonces, como ejemplo, SPT y First Came, First Served son locales, o sea, en el fondo SPT es el tiempo de procesamiento más corto en esa máquina, a esa le das prioridad, entonces es local porque impacta solamente a la máquina, y la primera que llega es la primera que se atiende también, pues, o sea, la primera tarea que llegó a esa máquina es la primera que se atiende, es una regla local, ¿ya? Otras reglas son globales, como decíamos recién, y por ejemplo, una regla global es esta que está acá. Esto significa first in system, first serves. Significa que la primera que llega al sistema es la primera que se sirve o se atiende. Entonces esa regla es una regla global porque se basa en una medida completa del taller, ¿no? O sea, cuándo llegó, o sea, cuándo se liberó la orden hacia el taller de esa tarea que debería hacerse, ¿no? Entonces, en el fondo es una regla completa global, ¿no? Bueno, esta regla Wink, de ahí la vamos a ver un poco más adelante. Entonces esa es la diferencia que me interesa que les quede como concepto, que las reglas locales impactan entonces de manera específica a cada máquina donde se está aplicando y las reglas globales no, pues, son unas reglas que se comparten a nivel de taller completo, por así decirlo. En general, como dice acá, las reglas locales, debido a la cantidad de información usada, son más fáciles y más baratas de calcular que las reglas globales, por lo mismo.
Y aquí vamos a dar entonces a continuación un detalle particular de cada una de las reglas y vamos a ver en el resto de la clase algunos ejemplos para entender cómo aplican estas reglas. Entonces, la primera regla, SPT, o Shortest Process Time, significa el tiempo de procesamiento más corto, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Selecciona la tarea con el mínimo tiempo de procesamiento. O sea, vale decir, la tarea que menos se demore, esa es la que tiene prioridad, después la que segundo menos se demore, va en segundo lugar, y así sucesivamente. EDD, ¿no es cierto? Habíamos hablado de Earliest Due Date, o sea, fecha de entrega más próxima. Selecciona la tarea cuya entrega sea la más cercana. O sea, vale decir la que te queda menos tiempo para procesarla en el sistema porque tienes que cumplir con la meta del cliente, a esa le das prioridad. FCFS, First Come, First Serve, entonces es el primero en llegar, sería acá, ¿no? En llevar. Me equivoqué ahí. La traducción sería esa, ¿no? El primero en llegar es el primero en atenderse. Y lo que hace acá básicamente es que se selecciona la tarea que lleva más tiempo esperando en la máquina, ¿sí? Porque en el fondo el primero que llega se le da prioridad. Después tenemos el FISFS, o sea, First in System, First Serve. Entonces el primero que llega al sistema, el primero que se sirve o se atiende, y esto selecciona la tarea que ha estado más tiempo en el taller. Después hay otra regla que es el S/RO, digamos, que en el fondo es slack, o sea, holgura, per remaining operation, holgura por operación remanente. Acá lo que se calcula es seleccionar la tarea con menor razón de holgura a operaciones remanentes que le quedan. O sea, básicamente cuando hablamos de holgura es cuánto tiempo te queda, con respecto a la fecha comprometida, por supuesto, para terminar esa tarea dentro del taller, para tener la lista, versus cuántas operaciones todavía te quedan procesar. Por ejemplo, si te faltan todavía pasar por la máquina 3, 5 y 7, entonces tiene que ir dividido la holgura por 7, o sea, perdón, por 3, porque son 3 operaciones que le nombré que queda todavía para ser procesada por esa tarea, ¿no? Entonces, saco una especie de holgura promedio, si lo quieren ver así, ¿no? Como cuánto tiempo en promedio tengo por cada operación que me queda en adelante en el taller de hacer de esa tarea. También hay otra regla que se llama cover, que es básicamente ordena las tareas basándose en una razón de holgura a tiempo de procesamiento. Esto es por tiempo, no por operación, pero tiene que ver con las holguras también. Least Total Work, como ya hemos hablado, es el menor trabajo total. Entonces, básicamente seleccionan la tarea con el menor tiempo de procesamiento total, ¿ya? Pero cuando hablamos total, entonces ven todos los tiempos de procesamiento en todas las máquinas, los suma y es el menor, ¿no? Después, Least Work Remaining, esta sigue una medida dinámica, ¿no es cierto? Porque es el menor tiempo remanente que te quede, o el menor trabajo remanente que te queda. Entonces selecciona la tarea con el menor tiempo de procesamiento remanente. Y esta otra regla, MOPNR, significa Most Operations Remaining, es la mayor cantidad de operaciones remanentes, ¿no? O sea, en el fondo seleccionamos la tarea en que le queden más operaciones todavía por hacer, o sea, en el fondo que están más atrasadas desde el punto de vista de la cantidad de operaciones que le falta. Y MWKR sería Most Work Remaining, eso significa el mayor trabajo remanente, no operaciones. Entonces seleccionamos la tarea con el mayor tiempo de procesamiento remanente. O sea, por ejemplo, si te quedan 2 operaciones, y en una son 3 horas y en la otra son 7, y eso te da 10, y 10 es el máximo de todo, bueno, esa tarea entonces la priorizas porque es la que le falta más para estar lista. Random significa simplemente seleccionar al azar una tarea. Y la otra regla WINC significa Work in Next Queue, no significa cuánto es el trabajo en la siguiente cola. Y acá básicamente lo que se hace es que seleccionamos la tarea cuya máquina subsecuente tenga la cola más corta. O sea, vale decir como tú en un taller tienes varias órdenes pendientes por hacer en varias máquinas, tú ves cuáles son la operación siguiente y seleccionas la máquina donde la cola más corta sea y te diriges hacia allá, ¿no? En fondo eso, te prioriza por ese criterio. Bien, vamos a ver un ejemplo para entender un poco esto. Supongamos entonces que el tiempo actual es el tiempo 10. La máquina B acaba de finalizar una tarea y es tiempo de seleccionar cuál es la tarea siguiente que debe hacer. Se tienen 4 tareas disponibles para procesar y su información se encuentra a continuación. Entonces acá tenemos las 4 tareas, jobs si le quieren decir en inglés, o también lo pueden traducir como trabajo. Y acá tenemos esta información, por ejemplo, en qué momento llegó al sistema. Las tareas 2, 3 y 4 llegaron en el tiempo 0 al sistema y la tarea 1 llegó en el tiempo 10.
en qué momento llegaron a la máquina B, porque queremos secuenciar en la máquina B, y este llegó en el tiempo 10, este llegó en el tiempo 5, este en el tiempo 9 y este en el tiempo 8. ¿Cuál es la fecha de entrega comprometida? Bueno, el día 30, el día 20, el día 10 y el día 25. Y lo que tenemos acá son las operaciones que tienen que hacer, ¿sí? Cada una tiene 3 operaciones, pero el orden de secuenciamiento y el tiempo de procesamiento es distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la operación 1 de la tarea 1 es pasar por la máquina B y demora 5 horas, o 5 días, no sé, o la misma unidad de tiempo, obviamente, en todas estas cosas, ¿no? Después, la segunda operación es pasar por la máquina A y demora 1, el tiempo de procesamiento, y después pasar por la máquina D y tiene 6, ¿no? Esto sí ya sería un poco más que Job Shop. Yo diría que es como un open shop, porque en el fondo no son las mismas máquinas necesariamente, ¿no? Aquí pasa por la B, por la A, por la B, acá pasa por la A, por la B, pero por la C. Decir, son distintas, y acá está una máquina E, así que son más como una mirada de un taller abierto. Bien, entonces con esta información nos piden para cada una de las reglas de despachos definidas anteriormente, determine la secuencia correspondiente. Entonces, por ejemplo, primero nos piden SPT. Si ustedes van a esta tabla, dicen, ok, en la máquina B, acá están con negrillo, ¿no es cierto?, las que tienen que pasar por la máquina B. Se supone que todas estas, la máquina B acaba de finalizar una tarea y es tiempo de seleccionar la siguiente, y estamos en el tiempo actual que es el tiempo 10, y como el tiempo es el tiempo 10, ya todas llegaron a la máquina B, ¿sí? ¿Se entiende? Están todas listas para ser procesadas en la máquina B, ¿no? Entonces esta va a pasar por su primera operación, esta va a pasar por su segunda operación, esta tarea va a pasar por su tercera operación, y esta va a pasar por su segunda operación, ¿sí? Entonces, SPT significa el tiempo de procesamiento más corto. Entonces, yo uno empieza a revisar los tiempos de procesamiento, acá dice 5, acá dice 3, 2 y 4. Entonces, según esto, ¿cuál es el que se va a demorar menos? La tarea 3, ¿cierto? Entonces, la tarea 3 debería tener prioridad, después la tarea 2, después la 4 y al último la 1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Los tiempos de procesamiento para las tareas 1, 2, 3 y 4 en la máquina B son 5, 4, 3, 2. Entonces el orden sería primero la 3, después la 2, después la 4 y después la 5. Esa es la secuencia que deberíamos ordenar o asignar, digamos, o procesar esas tareas en la máquina B. Entonces lo primero era, entonces la pregunta ahí para responder especialmente cuál es la siguiente tarea a realizar. La siguiente tarea a realizar sería la tarea 3 en la máquina B. ¿Se entiende hasta ahí? Hablo muy rápido de repente y no sé, me gustaría saber si se va entendiendo. ¿Sí? Ya. Una manito para arriba sirve, gracias. Bien, entonces la siguiente regla es el EDD. ¿Qué significa EDD? Es el Earliest Due Date, o sea, fecha de entrega más próxima. Entonces, para las tareas 1, 2, 3 y 4, las fechas de entrega son el 30, el 20, el 10 y el 25. Entonces, ¿cuál es más urgente de entregar? La tarea 3, porque ese es el 10, el más pronto. Después sería el 20, después sería el 25 y después sería el 30. Entonces, el orden de secuenciación debería ser 3, después 2, después 4 y al final 1. Entonces, en este caso, también la decisión sería que la tarea 3 debería ser la próxima a que se cargue o se procese en la máquina B. Después, FCFS significa First Came, First Served, o sea, el primero que llega a la tarea B es el primero que se atiende. Entonces, si uno va a esa columna de la tabla que les mostré anteriormente, las tareas 1, 2, 3 y 4 llegaron a la máquina B en estos tiempos, ¿no? En el 10, en el 5, en el 9 y en el 8. Entonces, ¿cuál llegó primero? La que llegó en el tiempo 5, así que la 2 debería tener prioridad. Después de la 2, ¿cuál llegó después? Llegaron la 8. O sea, llegó la tarea 4, perdón, que llegó al tiempo 8. Entonces, la 4 debería ser en segunda prioridad, la 3 en tercera, y la última prioridad debería ser la tarea 1. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Esa es la secuencia. Después, First in System, First Serve significa entonces el primero que llega al sistema es lo primero que se atiende. La verdad es que ahí las tareas 1, 2, 3 y 4 llegaron al sistema en estos tiempos, ¿no? Según la tablita que habíamos visto anteriormente, 10, 0, 0, 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces aquí hay empates que se rompen arbitrariamente, ¿no? Pues no hay otra forma de hacerlo. O sea, en el fondo lo que sí podemos ver es que las 2, 3 y 4 llegaron todas al mismo tiempo al comienzo y ellas deberían tener prioridad porque llegaron primero al sistema. Y la 1
tiene que ir al último en prioridad porque es la que llegó más tarde, ¿no? Entonces, como dice aquí, así como las tareas 2, 3 y 4 llegaron primero, y al mismo tiempo deben procesarse primero y en cualquier orden. O sea, usted rompe esos empates arbitrariamente. Una posible secuencia entonces sería 2, 3, 4, y al final la 1, porque la 1 es la que sí llegó siempre más tarde. Después vamos a ver esta regla slack per remaining operation. Entonces es holgura por operación remanente. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular cuáles son las holguras. ¿Cómo se calculan las holguras? Básicamente es la diferencia entre la fecha de entrega, o sea, cuándo tienes que entregarla, y cuál es el tiempo actual, y cuánto tiempo de procesamiento remanente te queda para terminar de hacer, digamos, esas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tareas 1, 2, 3 y 4 tienen las siguientes holguras. La fecha de entrega es 30. Luego a eso le quito cuándo es el tiempo actual, estamos en el tiempo 10, ¿cierto? Y luego le quito cuántas son las operaciones que quedan por hacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la tarea 1, para dar un ejemplo, como la operación en B es la operación, digamos, en la máquina B, que dura 5 unidades de tiempo, es la primera, las operaciones remanentes ustedes tendrían que decir que son todas. O sea, te queda esto que tienes que procesar, te queda esto procesar y esto procesar. Entonces, cuando resten, tienen que restar 5, restar 1 y restar 6, que son todos los tiempos que les faltan por procesarse. En cambio, por ejemplo, en la tarea 3, que solo le queda esta actividad o esta operación para terminar y para estar finalizada, entonces tú solamente le restas 2 porque es lo que le queda por procesar en esa máquina, en la máquina B. Entonces, volvamos a hablar. Entonces la tarea 1 tiene una holgura de 8, la tarea 2 tiene una holgura de 5, la tarea 3 tiene holgura negativa, significa que está atrasada, literalmente, y la tarea 4 tiene 7. ¿Ya? Entonces, luego, como ya calculamos las holguras, ahora tenemos que dividir esas holguras por las operaciones remanentes, ¿ya? Entonces, la cantidad de operaciones remanentes es la siguiente. O sea, para la tarea 1, la cantidad de operaciones remanentes son 3, como veíamos, no se ha hecho ninguna operación todavía. Para la tarea 2 le quedan 2, a la tarea 3 le queda 1, y a la tarea 4 le quedan 2. ¿Ya? Entonces, las razones finalmente de holgura por operación remanente debería ser 8 dividido por 3, 5 dividido por 2, menos 2 dividido por 1 y 7 dividido por 2, ¿no? Entonces nos queda este vector finalmente. Entonces, uno que hace, lo que hace aquí ordena las tareas según el índice de holgura por operación remanente, perdón, de forma creciente. Eso significa que tenemos dar prioridad, por ejemplo, que está más atrasado, esa es la idea. Y por lo tanto, siempre los más chicos van primero y los más grandes van al final. Entonces, si uno ve esto, claramente lo que es más chico sería el negativo, ¿no es cierto? Esto, o sea, en el fondo la tarea 3 debería ser priorizada inmediatamente. Luego debería ser la tarea 2, porque este es 2,5, luego la tarea 1, porque este es 2,6666, ¿cierto? Y luego la tarea 4, perdón, que es 3,5. Así que esa es la secuencia. ¿Se entiende eso? Esa regla es un poco más complicada porque tiene más pasos. Pero no sé si lo entendieron. Profe, ¿cómo sacan los tiempos de procesamiento que quedan remanentes? Tienes que ver, por ejemplo, en el enunciado lo que se decía es que todas las tareas están listas para ser procesadas en la máquina B. Y como están listas para ser procesadas en la máquina B, tú tienes que ver cuál es el orden de procesamiento que ellas tienen, ¿no? Como explicaba recién, por ejemplo, en el caso de la tarea 1, tú solamente, o sea, te queda todo por hacer en el fondo, porque la primera operación que tiene que hacer la tarea 1 es pasar por la máquina B, pero después le queda pasar por la máquina A y después le queda pasar por la máquina B. Entonces, la cantidad de operaciones remanentes son 3, pues, esta y esta, no se ha hecho ninguna. En cambio, aquellas tareas como la 3, donde la B es la última operación, entonces quiere decir solamente que te queda una operación remanente. Ah, ya, ahí sí. ¿Mm? Perfecto. Bien. Con esta misma lógica de las holguras podemos aplicar la regla de Covert, ¿ya? Y lo que hace la regla esta de Covert es que usa la medida costo por demora dividido por tiempo de procesamiento, ¿ya? Y el costo por demora es una función de la holgura y del valor esperado del tiempo de espera. Entonces vamos a ver ahora cómo es. Básicamente, Covert vale 1
si es que la holgura es negativa, o sea, en el fondo, si es que está atrasada la tarea, vale 0 si es que la holgura es mayor que el tiempo que se espera hasta que termine esa tarea, y vale esta expresión 1 menos este cociente, si es que de otra forma, ¿no? O sea, en el fondo si es que es positivo, pero es menor al tiempo esperado, ¿no? Entonces, el valor esperado del tiempo de espera es a menudo un múltiplo del número de operaciones remanentes, y en este caso vamos a utilizar un medio, por ejemplo, como un tiempo de espera normal, ¿no? Supongamos que es el tiempo de espera normal, un medio. Entonces, los tiempos de espera esperados para las siguientes tareas, 1, 2, 3 y 4, sería un medio. Para la tarea 1, como le quedan 3 operaciones, sería 3 medios, porque 3 medios es lo mismo que decir un entero, un medio. Después, un medio por 2, en el caso de la tarea 2, porque le quedan 2 operaciones, un medio por 1, así que le queda solamente 1, y acá también sería 1, porque le quedan 2 operaciones. Luego entonces, además las holguras que calculamos para las tareas 1, 2, 3 y 4 son 8, 5, menos 2 y 7. ¿Ya? Y si hacemos entonces la definición que veíamos recién, entonces los costos por demora de las tareas son 0, 0, 1 y 0. O sea, recién vimos que los valores esperados, ¿no es cierto?, de los tiempos de espera son estos, ¿no? Y también dijimos que si la holgura es mayor que estos tiempos de espera, entonces el costo por demora es 0. Entonces fíjense que todos son mayores que estos, salvo aquel que tiene la holgura negativa, y por eso que el costo vale 1, ¿no? La tarea 3. Entonces luego la medida cover, ¿qué es lo que hace? Divide esto, ¿no es cierto?, entre... es el costo por demora dividido por el tiempo de procesamiento, eso. Entonces, como le quedó a una operación a esto, y el tiempo de procesamiento era 2, te queda al final 1 dividido por 2, eso. Y finalmente acá, ¿qué es lo que significa? O sea, ¿para qué te sirve esta regla? Es decir, oye, prioriza por favor esta tarea, que es la tarea que está atrasada, digamos, y esta es la que debería priorizarse. Entonces la tarea 3 va primero, y las otras, como son todos 0, valen cualquier orden. Exactamente lo mismo. Luego esta tarea, list total work, lo que se refiere básicamente es cuántos son los tiempos totales de procesamiento para las tareas. Y vale decir, ahí uno suma todos los tiempos, ¿no es cierto? Entonces serían 12, 10, 7 y 14, eso lo sacan de la tabla de cada una de las operaciones. Y luego entonces ordenamos las tareas de forma creciente, dependiendo como es list, es el mínimo, ¿no? Entonces el mínimo, el que le queda menos sería el 3, así que priorizo esa. Después el segundo que le queda menos sería la tarea 2, después la tarea 1 y al final la tarea 4. Después, list work remaining es la que los tiempos de procesamiento, pero que quedan remanentes, ¿no? En el caso de la tarea 3 es el menos de todo porque le queda solo una tarea y es en la máquina B y son 2 unidades de tiempo, así que por eso es 2. Y acá claramente entonces la 3 va primero, la 2 va segundo, la 4 va tercero y al final va la 1. Eso, me lo voy a dejar acá porque en el fondo se nos pasó el tiempo ya de la clase.